Muy buenos días. En este lapso de tiempo voy a utilizarlo para terminar de desarrollar, de explicarles el problema, el análisis de este circuito, de este arreglo de serie paralelo de condensadores que no pude concluir en el vídeo anterior, así que presten atención. Se trata de un arreglo de 8 condensadores, ¿verdad? Recuerden que lo primero que tienen que hacer es analizar el circuito, a ver cuáles son las combinaciones serie o paralelo que ustedes tienen para ir reduciendo ese circuito hasta que nos quede un solo condensador e ir determinando capacitancias equivalentes hasta encontrar la capacitancia equivalente ya del condensador último que representa toda esta combinación original. De allí en adelante, trabajas con los teoremas siguientes. Si la combinación es serie de condensadores, significa que la carga de los condensadores que pertenecen a esta combinación es la misma y es igual a la carga de dicha combinación a la que pertenece. Cuando por teorema usted encuentra o determinas la carga, entonces con la ecuación, con la fórmula de esta de aquí, determinas el voltaje en ese condensador. Caso contrario, si la combinación es paralelo, lo que es igual en esos condensadores conectados, valga la redundancia, en paralelo, es el voltaje. Entonces, si por teorema determinas el voltaje, entonces con la fórmula te tocará determinar la carga en esos condensadores que están conectados a partir de esta ecuación. Y recuerden, los voltajes son iguales ¿a quién? Al voltaje de la combinación a la que pertenece. Muy bien. En el vídeo anterior de este tema, habíamos terminado de analizar el condensador D. Y recuerden que usted analiza condensadores que son combinaciones de otras. Por ejemplo, primero analizamos CT porque es la combinación de 1, A, C y T. Ahora pasamos a este circuito. De este circuito hay que analizar 3 condensadores o capacitores, el A, el B y el D. Nosotros en el video anterior analizamos CD. Vamos a continuar con el condensador B y luego con el condensador A. Vamos a arrancar con B. Ok. B es la combinación de qué condensadores. Bueno, lo vemos en el circuito anterior o lo vemos en la fórmula que utilizamos. B, por aquí está, es la combinación del condensador 4 y el condensador 5. El condensador 4 y 5, como vemos en el arreglo, están conectados en paralelo. ¿Y qué es igual en paralelo? El voltaje. Entonces decimos que el voltaje del condensador 4, del condensador B es igual al voltaje del condensador 4 y al voltaje del condensador 5. ¿Por qué? Porque 4 y 5 pertenecen a esta combinación. ¿Y cuál es el voltaje del condensador B? Ya lo debemos haber calculado. Aquí está. El condensador B, 30 sobre 37 voltios. Ese es el voltaje del condensador 4 y del condensador 5. Cuando usted por teorema determinas los voltajes, entonces con la fórmula te toca determinar la carga. Vamos a escribir esto. V4 igual V5 igual a 30 sobre 37 voltios. Muy bien. La carga en el condensador 4 es, a partir de la ecuación, C4 por V4. La carga en el condensador 5, entonces sería capacitancia 5 por el voltaje del capacitor 5. Y como les dije en el tema anterior, me voy a saltar el paso de sustituir o de reemplazar, pero es importante que eso usted lo haga porque su tutor o su profesor se lo puede considerar. Ok, el condensador 4 y 5
El de 4 vale 6,0 microfaradios y el 5 vale 2,0 microfaradios por este voltaje de acá. Bueno, 6,0 por 30 sobre 37 les va a dar 180 sobre 37. Esto sería microcoulomb. Recuerden que ahí usted está multiplicando microfaradio por voltaje. Bueno, faradio por voltio, eso es coulomb. Y bueno, el micro, recuerden que es un prefijo. Muy bien. Ahora, el condensador 5, la capacitancia 5, 2,0 microfaradios por los 30 sobre 37 voltios. Estamos hablando de 60 sobre 37 microcoulomb. Entonces, aquí nos detenemos un momento para analizar si eso que hemos hecho está bien. Bueno, cuando usted tiene condensadores en paralelo, los voltajes son iguales en ellos, pero la suma de las cargas de esos voltajes me debe dar la suma de las cargas de esos condensadores me debe dar la carga de la combinación a la que ellos pertenecen. Ellos pertenecen al condensador B y la carga del condensador B, por aquí la debemos tener, aquí está, la carga del condensador B, 240 sobre 37 microcoulomb. Bueno, si sumamos 180 más 60 nos va a dar 240 sobre 37 microcoulomb. Esa parte no es necesario que la escriba, a menos, claro, que tu profesor o facilitador de la materia te lo solicite. Pero más que todo, utilízala para ir corroborando de que aquello que estás resolviendo, o sea, vas bien. Si usted encuentra que eso no se cumple, significa que tienes que revisar hacia atrás. De nada sirve que sigas adelante, porque el problema va a estar mal. Muy bien. Ya analizamos B. Ahora vamos a analizar el condensador A. El condensador A es la combinación del condensador 2 y del condensador 3. Como vemos en el arreglo, el condensador 2 y 3 están en paralelo. ¿Y en paralelo qué es igual? El voltaje. Así que escribimos el voltaje del condensador A es igual al voltaje del condensador 2 y al voltaje del condensador 3. ¿Por qué al A? Porque 2 y 3 pertenecen al condensador A. ¿Cuál es el voltaje del condensador A? Vamos a buscarlo. VA, aquí está, 60 sobre 37 voltios. 60 sobre 37 voltios. Muy bien. Y nuevamente aplicamos el teorema. Cuando los voltajes son iguales, entonces con la ecuación buscamos la carga. Carga del condensador 2 sería C2 por V2. Y la carga del condensador 3 sería C3 por V3. Entonces hay que multiplicar el valor de C2 y C3 por el voltaje, que es el mismo, ¿no? 60 sobre 37. Como vemos acá, C2 y C3, ambos valen 2,0 microfaradios. Bueno, 2,0 por 60 sobre 37. Ambas cargas miden 120 sobre 37 voltios. Perdón, esto sería microcoulomb. 120 sobre 37 microcoulomb. Voy a borrar esto por acá. ¿Ok? Recuerda que usted analiza desde el circuito del último que redujo y vas hacia atrás hasta que llegas al primero que se redujo. De aquí, ahora pasamos acá. Y ya debemos terminar. ¿Qué condensadores hay que analizar aquí? Bueno, C1 no, porque aparece en el circuito original y ya sabemos que ya fue analizado. CA, CB son combinaciones, pero ¿qué sucede? En el circuito anterior ya analizamos CA y CB, entonces ¿para qué volver a hacer lo mismo? C6 aparece en el circuito original, ya ese condensador fue analizado. Recuerden que por acá
Ya sabemos cuál es el voltaje y la carga del condensador 6. Entonces, ¿quién queda? CC. CC es una combinación de condensadores. Esa es la que nos toca analizar en este circuito. Muy bien. CC es la combinación de ¿quiénes? Aquí está. De C7 y C8. El condensador 7 y 8 están conectados ¿cómo? En serie. ¿Y qué es igual en serie? La carga. Así que escribimos que la carga de la combinación que es C es igual a la carga de los condensadores que pertenecen a dicha combinación. ¿Cuánto vale esta carga? La carga del condensador C. Por aquí la debemos tener. Vamos a ver por acá. Aquí está. 40 sobre 37. 40 sobre 37. Esto sería microcoulomb. Voy a borrar este por aquí. Mírenlo acá abajo. Ok. Cuando por teorema determinamos carga, entonces con la ecuación determinamos voltaje. El voltaje del condensador 7 sería, voltaje recuerden que es carga sobre capacitancia. Carga del condensador 7 entre capacitancia del condensador 7. Y el voltaje del condensador 8 sería Q8 sobre C8. Ok, las cargas ya sabemos que valen 40 sobre 37. C7 y C8 tienen 2,0 microcoulomb cada uno. Va a dar lo mismo en este caso. Así que 40 sobre 37 entre 2 les va a dar 20 sobre 37. Esto sería voltios. 20 sobre 37 voltios. Si eso está bien, la suma de estos dos voltajes me debe dar el voltaje de la combinación a la que pertenece. 7 y 8 ya sabemos que pertenecen a C. Y el voltaje de C es 40 sobre 37. Bueno, 20 sobre 37 más 20 sobre 37 nos va a dar 40 sobre 37. Ok. Ya analizamos aquí al circuito original, no hay que pasar nada porque aquí están todos los capacitores originales, ahí no hay ninguna combinación. Entonces, hasta aquí hemos determinado la carga y el voltaje en cada condensador. Si a usted le presentan un circuito con una combinación de tantos condensadores y solamente te piden capacitancia equivalente, bueno, solamente tendrías que llegar hasta aquí. Pero desde que le solicitan determinar la carga y el voltaje en un condensador o en todos, entonces te toca hacer el análisis tal cual como les expliqué en el vídeo anterior y en este de acá. Ahora, si le solicitan, por ejemplo, la energía almacenada por cada uno de estos elementos, usted puede trabajar con esta ecuación. Un medio la carga por el voltaje. Puedes trabajar con esta otra. Un medio, Q es C por V. Si en vez de Q reemplazamos aquí C por V, nos va a quedar C por V cuadrado. Y de otra manera, V es Q sobre C. De otra manera sería un medio Q cuadrado sobre C. De esa manera puedes determinar la energía almacenada por cada uno de estos condensadores. Nosotros tenemos, voy a escribir aquí, condensador y energía. Voy a hacer una tabla. Tenemos el condensador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. Para determinar
la energía en cada uno de ellos. Vamos a hacer esta tabla un poquito más bonita. Muy bien. Vamos a trabajar con la primera ecuación. La más sencilla, ¿no? Pero con cualquiera de las otras te tiene que dar lo mismo. U medio es lo mismo que escriba 0,5 por la carga del condensador 1. La carga del condensador 1 aquí está, 240 sobre 37. Por el voltaje del condensador 1. El voltaje 1, aquí está, 240 sobre 37, igual, y nos aparece un número súper grande. Voy a hacer el cálculo por aquí. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, para la energía del primer condensador, tenemos un medio. La carga del condensador 1, 240 sobre 37, esto es microcoulomb, por el voltaje 1, 240 sobre 37 voltios. La respuesta aquí te quedará en microjoules, porque estamos hablando de energía y la energía se mide en joules. Y nos aparece aproximadamente esto, 28.800 sobre 1.369 microjoules. De repente el micro usted lo puede reemplazar por su múltiplo para no tener números tan grandes. Micro es por 10 a la menos 6. Así que tenemos y nos aparece la respuesta en Joule, aproximadamente esto que está acá. Pero como ya trabajaste con fracciones, puedes dejarlo de esta manera para trabajar con datos exactos. Esto de trabajar con fracciones, vuelvo y repito, no es algo obligatorio. Tiene su ventaja porque así nos evitamos estar redondeando tanto, porque con tanto redondeo ustedes han visto que este problema tiene una serie de cálculos, tiene cálculos múltiples y no puede ser que en cada cálculo vamos redondeando. Podemos redondear y si lo hacemos bien no hay problema, pero a la hora de volver a utilizar números que ya han sido redondeados, recuerde llevárselo entonces con todos los dígitos y así no habría problema. Muy bien, así concluye el análisis de este circuito, de este arreglo de 8 condensadores. Espero que me haya sabido explicar. Que pasen todos un excelente día.